Bienvenidas en la sesión 5. Están ustedes llegando ya al final de la sesión 5 y estoy muy contenta de tener con nosotras a Emiliana García. Ella es ahora gerenta de CLIP, del Consorcio Latinoamericano de Investigación Periodística y transicionando fuera de la dirección de La Voz de Guanacaste. Hola, Emiliana. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. LU es el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, no consorcio, pero bueno, parecido. Okay. Me cuesta trabajo, pero ahí voy. Y tenemos a Nelly Luna, ella es directora de Ojo Público, cofundadora de Ojo Público, y ella está en Lima, Perú, y pues nos da enorme gusto tenerte acá, inclusive en este contexto de la contingencia y la pandemia. Gracias por el tiempo y por darnos estos minutos. Hola Luz, estoy contenta de estar con ustedes, a poder conversar con Emiliana y darnos una pausa también, que siempre es importante en momentos como estos, ¿no? Muchas gracias. Pues vamos entonces yo quiero preguntarles una cosa, porque todo el mundo ya escuchó sus dos testimonios y ya escuchó la historia tanto de Ojo Público como de, digamos que el crecimiento, el advenimiento de La Voz de Guanacaste. Y yo lo que les quiero preguntar es, ¿qué es lo que pasa en su cabeza cuando ustedes están tomando decisiones tan importantes que impactan a tanta gente y que tienen que ver enormemente con el futuro del medio que ustedes dirigen? Cuéntenme un poco lo que pasa en su cabeza, cómo lo manejan, qué pasa en su entorno, el detrás de cámaras de estas decisiones tan importantes. ¿Quién quiera comenzar? ¿Nelly? A ver, yo creo que cuando uno recién funda un medio, gran parte de las decisiones que va tomando son decisiones que las asume como parte también de su quehacer periodístico. Entonces, cuando uno es reportero, las decisiones son casi siempre intuitivas, ¿no? Vas decidiendo y tomando decisiones a cada hora, todos los días. Y eso está bien porque son decisiones que la intuición nos ha guiado así durante los primeros años del reporteo, y además es parte también de la esencia periodística. Sin embargo, cuando uno ya tiene que dirigir o gestionar una organización, se da cuenta de que estas decisiones tienen que dejar de ser intuitivas y tienen que tener, creo que yo, dos procesos. Un proceso de trabajo en equipo, ¿no? Donde tienes que involucrar no solamente al plano gerencial o directivo, sino también al resto de partes de la organización. Esto incluye la parte administrativa, el mismo perfil de los reporteros mismos, y que estas decisiones pueden ser a veces un poco más lentas. Entonces, lo que es intuitivo y rápido durante los primeros años, no lo es ya durante el segundo, tercero, cuarto año, ¿no? Y eso es una dinámica que a veces cuesta para un reportero adaptarse, pero es necesaria. Entonces requiere de un proceso de reflexión mucho más abierto, más amplio y más lento, pero necesario, ¿no? Sí, coincido. Nosotros, particularmente en La Voz de Guanacaste, la transición de ser con fines de lucro a sin fines de lucro, fue una transición como que uno lo puede ver desde dos puntos. Por un lado estaba el punto económico y por el otro lado estaba el punto editorial. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que tomar esa decisión cuando ambos se unieron. Entonces tuvo como que existir esa convergencia para nosotros tomar la decisión final ¿no? De decir, bueno, listo, ya está, a partir de acá pasamos a hacer sin fines de lucro. Por un lado estaba, como les contaba, que teníamos que expandirnos, queríamos expandirnos, había una necesidad de expansión, de ser súper hiper local, allá más regional, y además tomar la decisión de hacer a nivel creación de contenido editorial, un contenido editorial más fuerte, más investigativo. Y bueno, y por el otro lado también, como les contaba, los ingresos estaban más bajos, entonces teníamos que buscar esta solución lo que llegaba, el anunciante que llegaba como fin de lucro no era el que nosotros queríamos, con el que nos identificábamos y con el que la población y los lectores con los cuales nosotros nos identificábamos querían. O sea, nos pasó de recibir un anunciante grande, internacional, y cuando se publica ese anuncio, inmediatamente tuvimos 3 lectores que nos dijeron, ¿cómo puede ser que reciban plata de esta industria, de esta empresa, ustedes? Y, ¿no?
Entonces dijimos, bueno, no, acá hay una alerta roja, ¿qué tipo de decisión tomamos? Y fue fácil para nosotros porque también el que era dueño del periódico en ese momento también estaba creando una fundación sin fines de lucro, una fundación filantrópica, perdón, en Estados Unidos. Entonces fue como que se aliaron las estrellas y dijimos, bueno, vámonos a ese lado, y a partir de ahí fue que decidimos cambiar el modelo económico. Entonces, el backstage fue que se alinearon varias cosas en el proceso de por lo menos un año, por lo menos, si no un poco más. Y sí fue mucho más pensado. Hubo una parte de intuición en el sentido que les digo como que se fueron aliando las cosas, pero todo el tiempo se fue pensando, se fue procesando y se fueron como uniendo y diciendo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que el lector siempre siga formando parte de nuestra red de toma de decisiones? ¿Cómo hacemos para que la parte financiera no se caiga? ¿Cómo hacemos para poder crecer de forma independiente? Y ya más adelante, durante los años que siguieron, especialmente durante los primeros 3 años, esto fue en el 2015, los primeros 3 años fue difícil, fue súper difícil encontrar la fórmula para nosotros de creación de ingresos. Experimentamos por todos lados con lo que podíamos, sobresaturamos al equipo con la experimentación, que no lo recomiendo. O sea, este fue un fallo de mi parte y de nuestra parte dentro del equipo, no lo recomiendo. Vayan experimentando a poquitito, seguros. Nosotros salimos como locos, todos excitados, ¡yeah! Somos sin fines de lucro, vamos a hacer un montón de cosas, y no todo funcionó, pero bueno, nadamos, sobrevivimos, y hoy ya sí tomamos nuestras decisiones basadas en resultados, en experiencias tomadas, ¿no? Un proceso mucho más serio. La energía del equipo, ¿cómo es cuando se están tomando estas decisiones? Yo a veces también, muchas veces me lo he preguntado, ¿no? O sea, ¿de dónde sacamos tanta energía? No solamente porque hacer periodismo es agotador, sino también porque además tienes que darte un tiempo para salir, ir a un bar, ir al cine, ir al teatro, o sea, tener como una gran cantidad de actividades complementarias es fundamental para la salud mental del reportero, para la salud mental del equipo que lo dirige, porque en algún momento sí llega a ser muy asfixiante la coyuntura, los temas en los que uno termina investigando. Pero cuando terminas haciendo varias de esas cosas, a mí me ha pasado, te digo, ¿por qué en lugar de estar en este bar o en esta discoteca bailando con mis amigas, no aprovecho y me duermo las 10 horas que necesite dormir? Y a veces eso depende también, yo creo que de cada persona. Yo soy muy intensa, por ejemplo, en energía, y me gusta siempre estar como trabajando en equipo, conversando, invitándolos como también a almorzar juntos o a hacer otras actividades extras. Pero no todos son así, ¿no? Hay personalidades también que son más reposadas, más tranquilas, y eso parte también de trabajar en equipos grandes. Yo creo que es importante que, por ejemplo, parte de los liderazgos en las redacciones jóvenes, en los medios más pequeños, es identificar estas diferentes personalidades y cómo las puedes complementar, ¿no? Entender la importancia que puede tener un reportero muy vital y energético, de trabajar en equipo junto a otro que es más reservado o que tiene una personalidad más tímida, puede ser enriquecedor también. Y a mí lo más rico de trabajar con periodistas más jóvenes es también poder compartir la necesidad de que ellos, si bien tienen que darlo todo por una historia, por compromiso y en verificación y en resultados, es importante que ese mismo reportero también sienta que ir al cine, que leer un buen libro, que ir al teatro o escuchar música forma parte de su ecosistema personal y forma parte de su aprendizaje personal. Que tenga un entorno de amigos paralelo al del equipo, que tenga una salud mental que lo permita luego además encarar procesos como esta coyuntura que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas, trabajando en remoto, sin contacto físico con la gente que tú más quieres, requiere de una estabilidad mental, saber que ese otro entorno existe, yo creo que es parte de la energía. Y es parte del aprendizaje, porque sin energía terminas teniendo también como replicando el estrés dentro de una organización, y se siente más cuando es una organización pequeña, ¿no?
Sí, 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 tal cual, coincido con todo y agrego que en nuestro caso el nivel de energía se mantuvo y se sigue manteniendo a pesar de una saturación laboral de la cual muchas veces es difícil salir por la cantidad de trabajo que uno tiene, pero también algo muy importante es asegurarte, tal vez como líder, es asegurarte que la persona que está trabajando esté haciendo lo que quiere hacer, ¿no es cierto? O sea, cuando uno contrata a gente, cuando estás haciendo esas entrevistas, tenés que leer no solamente el currículum, sino también qué también se va a llevar dentro del equipo y qué tan comprometida está esa persona con el trabajo que tiene que hacer, porque de pronto no sea la persona con la mejor experiencia o la más capacitada, pero el nivel de compromiso es tan alto que vos sabés que la curva de aprendizaje va a ser corta y después lo que vas a obtener de esa persona es esa energía tremenda. Entonces también a lo que Nelly estaba diciendo le agrego el encontrar y formar un equipo donde estén felices, identificándose con lo que están haciendo para mantener esa energía y el nivel de compromiso también es muy clave. Tal vez mi tercera pregunta es, desde la experiencia que ustedes tienen como emprendedoras de medios, ¿cómo se han podido anticipar a las tempestades? Ok, ok. Hay tempestades y tempestades. Las tempestades dentro del equipo, esas se me da bastante bien anticiparlas, porque he tenido muchos años armando el equipo de chiquito a grande, particularmente de La Voz de Guanacaste. Ya en Clip es otra cosa, porque Clip ya el equipo es más pequeño y además el equipo está armado como con puntas, y cada punta, cada líder tiene su equipo, ¿no? Entonces la interconexión entre los equipos no sucede tanto, y además porque todos trabajamos en distintos países porque cubrimos América Latina, entonces estamos bastante desparramados dentro del continente. Entonces ese es otro tipo de liderazgo y otro tipo de tormentas que pueden, o tempestades que puedan llegar a venir. En el caso particular de una sala de redacción que está junta, las tempestades personales, es lo que decía mucho Nelly, o sea, cuando vienen trabajando ya muchas horas seguidas y reedición o, bueno, o crisis, ¿verdad?, de información, y hay que estar ahí presente, también tómate un día libre, vaya a hacer otra cosa, o sea, inmediatamente uno tiene que ver de darle su tiempo. Eso tal vez es a nivel interno. Y siempre se les recomienda, como dice ella, tener su propia vida, otros amigos, otra vida, además dentro de la sala de redacción. Y las tempestades financieras, esas son otras. Esas son más difíciles de prever, unas de coyuntura, como de pronto la crisis financiera en el mundo de los medios de comunicación hace unos años atrás, y uno diferente que es medio hiperregional, se tiene que adaptar a esa coyuntura mundial, pero somos hiperregionales, de pronto no hay como mucha coincidencia. Y por el otro lado está la creatividad frente a las tormentas financieras, de decir, bueno, a ver, sentarse un poquito, qué es lo que me está pasando, y a partir de ahí tomar decisiones creativas, pero bien pensadas. No hay forma de prever las tempestades, porque si no, no serían como tempestades dentro del proceso. Pero una de las cosas que yo creo que tenemos todos los reporteros es una capacidad infinita de adaptación, ¿no? O sea, si te mandan una cobertura y te olvidaste del pegatín del micrófono, vas a encontrar algo de cómo pegarlo en la solapa. Si se te perdió algo, siempre vas a encontrar una manera de adaptarte a una situación difícil, ¿no? Y eso también ha hecho que los periodistas que luego fundamos medios puedan instalar esa capacidad de adaptación dentro de los diferentes procesos que nos toca aprender, ¿no? Y uso la palabra aprender porque no hay límites en el proceso de aprendizaje, desde aprender a gestionar equipos, a gestionar talentos, a gestionar temas administrativos o aprender a hablar con los donantes, que es una de las cosas más terribles que tiene que enfrentar un periodista durante los primeros años. Es súper complicado, ¿no? Entonces, adaptar es la mejor forma de enfrentar una tempestad o un conflicto dentro de la organización,
pero también al momento de resolver coberturas periodísticas, digamos, ¿no? Y la otra cosa que me parece también clave es identificar la oportunidad dentro de la tempestad, ¿no? La crisis financiera puede ser una oportunidad para un medio pequeño de abordar temas que los medios grandes, por su crisis y dependencia del modelo de publicidad, no lo van a hacer. Entonces, creo que somos más flexibles también, o sea, una organización de noticias pequeña es más flexible a adaptarse, a aprender, a encontrar esas oportunidades que los medios grandes hagan porque tienen más miedo a perder, porque perder para ellos supone miles de dólares en pérdidas. Para nosotros tal vez digamos, bueno, intentamos hacerlo, trabajamos un poco más, pero no es la catástrofe, ¿no? Entonces vamos cambiando de rumbo. No hay que tenerle miedo al fracaso, yo por eso contaba la historia del Media Factory. El fracaso para un medio pequeño es parte del proceso de crecimiento y más bien debe convertirse en ese impulso para no volver a hacerlo, ¿no? Sí, es verdad, coincido perfectamente. Nosotros en La Voz justamente lo que hicimos fue eso que estás diciendo, que es lo que no se está haciendo para nosotros salir a hacerlo, siempre y cuando coincida con lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Que coincida con nuestra misión y coincida con que podemos hacerlo, si tenemos el músculo suficiente. Y cuando hay una coincidencia feliz de esas tres cosas, ahí salimos. Frente a las tempestades también creo que lo mejor sirve mucho como que hacer una pausa y repensar, conversar, ver lo que hay a tu alrededor y con datos, tal vez puede ser de datos de métricas o puede ser datos de el presupuesto, puede ser como un análisis del ecosistema a tu alrededor, ya mucho a nivel estratégico, ¿no? Pero hacer ese parate para analizar lo que hay a tu alrededor y a partir de ahí, con todo tu equipo, tomar una decisión en conjunto para activar ese nivel de compromiso del que estábamos hablando antes, y para experimentar, pero sí ya mucho más consciente de la experimentación que estás haciendo. Pero sí, completamente, los periodistas tenemos la capacidad de adaptarnos, somos bastante creativos para adaptarnos, de verdad. Cuarta y última pregunta es, y cuéntenos de las que se han escapado, de las que han visto y han dicho, uy, ese no la va a hacer, o esos momentos en los que tienes una sensación tan fuerte, una intuición tan grande y dices, por ahí no nos va a funcionar, o saben que esperemos un poco. Esta intuición, y no quiero decir que es intuición femenina, porque siento que es una cuestión interseccional, o sea, no necesariamente somos solo las mujeres las que tenemos esta posibilidad de tener un olfato. Tal vez mi cuarta pregunta entonces es, cuéntenme un ejemplo de un momento en el que su olfato periodístico les ahorró un dolor de cabeza grande con el medio en el que dirigen. Tengo que pensar. Yo iba a decir que empiece Emiliana. Wow. Porque tiene que ver un poco con la competencia también, ¿no? Porque estamos Sí. constantemente midiéndonos, ¿no? Con los otros y con las otras. Estamos... Y de repente lo ves y dices, ay, miren fulanitos, qué bonita está su página web. Y dices, uy, pero a mí me late que eso no va. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es una fundación a la que queríamos aplicar y le insistíamos y le insistíamos y insistíamos, ya la habíamos aplicado y le insistíamos, pero de pronto cada vez que le insistíamos decíamos, estamos haciendo, como que no nos terminaba de cerrar, y no nos daban, como que no nos prestaban mucha atención, y al final dijimos, mejor no insistamos más, callémonos, esto no me está cerrando, y dicho y hecho, apareció después una cabeza de esa fundación antigua, enroscado en unos temas que no nos hubiese hecho bien estar metidos en esos temas. Pero por eso es un ejemplo medio suave, porque digamos, ahí hubo un poco de intuición, estaba ligada a una organización conservadora religiosa en Europa,
y fue indagando un poquito más, que encontramos eso, y luego, bueno, salieron algunas investigaciones que nos ayudaron a unir, y fue un poco de intuición, pero fue también un poco de investigación nuestra, y fue también suerte de que no nos estaban prestando atención a tiempo, porque si nos hubiesen dicho que sí, nos daban la plata de una vez, ahí hubiese sido más difícil luego tener que decir que no, mira, ¿sabes qué? Mejor no queremos estar. Esa fue una que pasó así, enfrente nuestro, y tuvimos suerte y tuvimos intuición. Estoy pensando en otras. Nelly, te paso la pelota a vos. Sí, he estado tratando también de pensar, así como cuando uno dice, uff, ¿no? Casi, casi. Pero, por ejemplo, durante estos 5 años hemos tenido como que muchas ideas de proyectos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mí me encanta como que siempre llegar con ideas y digo, ah, vamos a hacer esto, lo otro. Entonces, mis 2 otros socios me dicen, no, espérate, pensemos, que también es importante, ¿no? Siempre alguien tiene que tener como que un acelerador y tiene que haber otra parte que sea más pausada porque es parte también de un proceso de decisiones. Y en algún momento, como saben, casi todos los medios hacen crowdfunding, ¿no? Entonces tienen campañas. Y que recuerdo que cuando recién teníamos poco tiempo, antes, creo que 1 año, tal, intentamos hacer, yo quería que estábamos ya listos para hacer un proceso de este tipo, ¿no? Y cuando hemos empezado ya luego con el tiempo a analizar, dijimos que nos dimos cuenta de que no era el momento, ¿no? Y ese darte cuenta de que no es el momento es cuando empiezas a analizar también un poco el mercado, la conectividad de la gente, a que está adaptada a donar. Por ejemplo, el mercado en Perú casi no dona, ¿no? Entonces la estrategia tendría que ser más regional. Entonces, basarte estas primeras intuiciones o en esa energía tiene que tener un tipo de control basado en datos, ¿no? Que los periodistas siempre exigimos para nuestras historias, pero a veces cuando empezamos a gestionar un medio, no las tomamos en cuenta porque como empezamos a ver que las historias tienen impacto, sobre todo las historias de periodismo de investigación, no siempre eso tiene que ver con una comunidad real dispuesta en el primer año a aportar directamente, ¿no? Que tiene que estar de la mano de una campaña más sostenida, que tiene que ir más allá de los tomadores de decisión, en fin, hay una suma de evidencia que se necesita, así como también de estrategias de marketing, una estrategia comercial un poco más clara. Entonces, yo creo que eso nos hemos salvado, ¿no? Y nos hemos salvado gracias al apoyo también de un equipo que permanentemente está como que analizando en qué momento es más oportuno o va a ser más oportuno en un futuro tener ese tipo de estrategias que tienen que ver con sostenibilidad. Y creo que ha pasado por esto muchos medios, ¿no? Que en algún momento se han puesto topes muy altos, que tienen que ver mucho más con el entusiasmo y de los fundadores, pero que desgraciadamente eso, al no estar basados en un análisis del mercado, del perfil del lector, usuario en los países, que a veces no tiene la costumbre ni siquiera de comprar por internet, se ha convertido bien en una barrera, ¿no? Y de Y esa, además yo creo que es una el de las cosas tiempo que que más he llevan, aprendido, ¿no? el tiempo que llevan esas campañas, uno piensa que es Sí. simplemente poner un texto en una No, plataforma, no, una no, foto, no. no, y claro, uno Desgastan al también, equipo un exacto, montón. y Si después los además, resultados no son buenos, es tan desalentador. A nosotros nos eso, pasó con la primera campaña uh-huh, y de pronto la segunda dijimos, no, 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 esto va a ser encarado completamente diferente, aprendido de eso. Eso no fue una que se nos pasó, sino que nos afectó. Así que sí, sí, las campañas sí. son duras. Sí, y creo que eso tiene que ver, la intuición es fundamental, pero también es como estar permanentemente revisando las evidencias, las métricas, el engagement, las estrategias. Creo que ya no, de una organización, al menos en el caso de Ojo Público, en que ya tenemos 5 años, no nos podemos dar el lujo de desarrollar estrategias de sostenibilidad sin proyectos claros, planes de negocio o estrategias que analicen muy bien a usuarios y a audiencia, ¿no? O sea, la experimentación funciona durante lo que decía Emiliana, durante el primer año,
pero hay lujos cuando la organización va creciendo que no te puedes dar. O sea, la experimentación también tiene que estar basada en procesos y dinámicas y métricas más claras, ¿no? Porque esto que decía de si es que no funciona, el impacto que puede tener para el equipo puede ser mayor al que si no lo hicieras. Y lo otro es que también cómo involucras a todos, o sea, vas a dejar de generar noticias para generar una campaña, es también súper complicado, ¿no? Porque no puedes estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, evaluar todos esos costos, beneficios, forma parte de una institución más madura. A veces suena muy aburrido, pero No, yo pero creo yo estoy que con cuando vos. alguien Los, ya tiene ciertos años, 4 o 5 años, es fundamental. Los costos de inversión, estoy Ujú, obsesionada con los costos sí, de inversión del personal, el tiempo de la persona. Es muy difícil medir el tiempo de los periodistas porque somos eso. multitasking y hacemos 17 cosas a la misma vez y preguntarle cuánto tiempo destinaste a una investigación y cuánto tiempo destinaste a la audiencia y cuánto tiempo destinaste a un producto nuevo comercial. Es difícil de separar, pero cuando uno empieza a ver los resultados del porcentaje de horas de tiempo que le dedican a cada cosa, a partir de ahí vos decís, bueno, yo ya sé que me puedo comprometer a hacer, no sé, 5 investigaciones grandes al año y más no puedo porque no tengo más plata para hacer más de 5. Yo ya sé que puedo desarrollar 2 productos nuevos al año y ya está. Entonces a partir de ahí te pone como un tope de crecimiento. Entonces toda esa energía que uno puede tener, todas esas ideas que uno puede tener, ahí viene una pregunta muy difícil, que es, ¿a qué le digo que no? Porque ya sé que tengo este límite de crecimiento, ¿a qué le digo que no? Y es dificilísimo elegir, por lo menos para mí, porque me emocionan un montón de cosas y de pronto me dice, bueno, hasta acá, listo, vamos a elegir esto, esto y esto. Ahí entra el tema de la data, ¿no es cierto? Lo que decías vos y también un poco de la intuición. Y dejar engavetado esas investigaciones, pero también el desarrollo de esos nuevos productos, pero también esa campaña que querías hacer, pero también esa alianza que querías hacer, todas esas otras cosas que también querés hacer y no podés porque estuviste analizando el costo de inversión. Y ahí Sí, salió, de hecho, por lo menos para mí, ahí esa es mi base. En esencia, me gustaría que pudiéramos cerrar esta conversación con un consejo que ustedes le den a otras personas que están en una situación similar. Nosotras tres como emprendedoras en el entorno de medios sabemos bien que no se puede todo, que no se puede tener todo, pero sí se puede desear todo. O sea, que es deseable ser muy ambiciosa y al tiempo ser muy buena planeadora y muy reservada en la ejecución. Yo quisiera que pudieran cerrar el módulo dando un consejo y un consejo sincero a otras mujeres, a otras líderes que están en una circunstancia como ustedes, siendo, bueno, mira, a mí me ha funcionado en esta dicotomía, me ha funcionado irme por acá o me ha funcionado irme por allá. Y así podemos cerrar esta conversación de hoy. A mí me ha funcionado ser transparente, es lo que le estaba diciendo. Mi relación con las fundaciones, por ejemplo, y con el equipo siempre ha sido ser muy, muy transparente. eh, Aceptar mis errores, aceptar mis limitaciones, también como líder y como compañera de trabajo, eh, tratar en la medida de lo posible de separar mi vida privada. Soy mamá, tengo 2 nenes de 3 y 6 años y no es fácil. Eh, es un mundo, el mundo del periodismo, aunque uno esté en la parte de salir a buscar fondos, es un mundo súper demandante, súper, súper demandante, con mucha responsabilidad, saber que uno tiene la responsabilidad de traer la plata para que todas las personas, incluyéndose uno, pueda recibir su pago a fin de mes, es una gran responsabilidad. Eh, entonces, el rodearte el poder ser consciente de hasta qué punto doy todo lo que doy y hasta qué punto me tengo que separar, también es muy importante. A mí me ha servido sacar tiempo para mí y aprender a decir que no, que es dificilísimo, como decía Nelly, y además si sos mujer, muchas veces muy acostumbrada a decir que sí, 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 dale, sí, sí, todo lo puedo, yo sí, uno piensa que todo puede hacerlo, pues yo personalmente me emociono, ay, qué divertido, sí, vamos a hacerlo, y después cuando estoy en el proceso y me doy cuenta de que no tengo tiempo para nada, ni para dormir, dije, ¿en qué momento le dije que sí? Entonces empiezo a decir que no, empezar a decir que no, continuar diciendo que no si ya lo están haciendo, tener tu propia vida privada, personal, eh,
y ser muy, muy transparente con todo el que te rodea, y ser también muy directo, dar tanta vuelta alrededor de la cosa, no tener un mensaje directo para tu colaborador con el que trabajás, para la fundación, para tu jefe, para lo que sea. Muy directo, cordial, lo cordial, ¿no es cierto? Lo valiente no quita lo cordial, pero muy directo. Esos son como que mis tips por arriba. Sí, yo también recojo lo que decía Emiliana en torno a la transparencia. Y yo, una de las cosas que sí recomiendo siempre, digamos, a gente que tiene mucho entusiasmo, a veces como yo, es tenerte como 3 escenarios, ¿no? Y siempre me pongo el mejor escenario y también tengo una respuesta para el peor escenario. Entonces, a veces puedo pecar de pesimista porque me dicen, no, pero eso nunca va a pasar. Ok, pero si es que pasa, ya tengo como mi estrategia para eso, ese tercer escenario. Entonces, es muy demandante porque a veces dices, bueno, voy a hacer esto para el escenario 1, escenario 2, escenario 3, pero a mí personalmente, por mi personalidad, me da seguridad de que ya voy a saber cómo actuar en cada uno de los escenarios. Eso por un lado, para todo, ¿no? Para ver, incluso para temas de proyectos de investigación que son súper largos, de meses, ¿ok? ¿Qué pasa si es que no encuentro esto, por ir por aquí, por este otro lado, tal? ¿Qué pasa si el reportero no entrega su texto tal día? Ok, voy a poder colocar esta otra historia. En fin, desde ese tipo de estrategias. Y lo otro es que también a mí me gusta mucho disfrutar de mi tiempo libre, ¿no? O sea, creo que una de las cosas que, y he hablado, creo, en la charla virtual y también ahora en la conversación del tema de salud mental, pero creo que es fundamental, porque un periodista que no tiene un disfrute personal, a mí me pasa que yo lo siento en sus textos, ¿no? Se sienta en la empatía que puede generar con las fuentes, en la forma en la que se aproxima a las historias, es muy notorio, ¿no? Entonces, cuidar tu entorno personal es fundamental, y definir cuál es, ¿no? O sea, cuál es este entorno. Para muchas personas pueden ser sus padres, para otras personas pueden ser sus amigos más cercanos, para otras personas pueden ser sus hijos, para otras personas pueden ser su pareja. Entonces, identificar cuál es ese tu entorno, el que te va a dar tranquilidad y salud mental, es fundamental para momentos críticos y para momentos también de dudas, ¿no? De dudas profesionales, existenciales, organizacionales. El periodismo es un deporte alto en adrenalina y escucharlas a las dos me hace pensar muchísimo en el reconocimiento que les tengo por su tremenda ética, calidad moral y estatura. Necesitamos a más mujeres como ustedes que estén peleando esta pelea que no es para nada sexy, que no es para nada glamorosa, y al mismo tiempo siento que está fincando un camino para que las generaciones que nos siguen puedan voltearse hacia atrás y ver algo como un poco más definido sobre esta era tan convulsa en la que vivimos. Entonces, de verdad les agradezco por el legado hacia el futuro, por el esfuerzo en el presente y por la resiliencia que les viene del pasado y de todas sus ancestras. De verdad les agradezco porque esta conversación es deliciosa. Estoy con ustedes en los siguientes módulos. Seguimos aquí y les agradezco muchísimo que se hayan conectado. No, gracias a vos, Lu. Muchísimas gracias a chicas. Gracias, Lu. Gracias.